Yo quería compartir esta noche una palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Es el principio nomás de Apocalipsis. Nunca me meto con este libro, le tengo mucho respeto. Y sigo teniéndole mucho respeto, pero quiero compartir un versículo con ustedes. No es un estudio, es solamente una verdad que nos enseña ahí. Capítulo 1. Acá dice, ¿lo tenés? Apocalipsis 1. El versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotras, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Vieron qué tremendo que es esto? Miren si uno se pone a estudiar esto. Esos versículos van a tener para estar toda la noche acá. Cada cosa que dice tremenda. Pero yo quiero enfatizar quién está escribiendo. Juan, el apóstol, el amigo de Jesús, el apóstol más joven de Jesús, tal vez el único apóstol de clase media alta de Jesús. Todos los demás eran de clase trabajadora. Un chico muy especial que posiblemente tenía linaje sacerdotal y una formación muy especial, y que en la última cena estuvo muy cerca de Jesús. Y en la última cena estuvo en el momento del ceder, cuando nos inclinamos, él se inclinó y le dijeron, bueno, pregúntale al Señor quién es el que te va a entregar. Este Juan, la Biblia nos cuenta que llegó a ser uno de los amigos de Jesús, del grupo íntimo. Y también Jesús dijo que Juan no iba a morir, que iba a ser el último en morir. Y eso les inquietaba a los demás apóstoles. Pero la verdad es que Juan tuvo un ministerio tremendo. Juan fue un hombre muy, muy tremendo lo que él vivió con el Señor. Y cuando ya todos los apóstoles habían muerto, ya él era un hombre grande, él fue apresado por Roma. Él fue detenido porque Roma lo consideraba un peligro a él por su predicación, por su influencia. Y lo pusieron en esta isla que se llama Patmos, que era una isla donde estaban los prisioneros políticos. Y ahí lo pusieron a él para que él, se muera ahí. Para que él se muera ahí y deje de molestar, deje de predicar a Cristo. ¿Y cómo hace el Señor, no? Que en esa prisión, en ese tiempo de cautividad, él recibe esta revelación de Jesucristo. El Señor mismo se le revela su vida y nos deja el Apocalipsis a nosotros. Y una cosa tremenda. Entonces Juan es el que está escribiendo. Alguien que tiene mucha autoridad porque conoce mucho a Jesús. Es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan. El Evangelio más elevado de todos. Si comparamos los evangelios, se asocia el Evangelio de Juan con el Evangelio que más vuela, el más alto llega, ¿no? Y si ustedes lo miran se van a dar cuenta que es así. Es importante saber esto porque él va a decirnos cosas tremendas, pero fíjense, dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Y esto me parece importante. Cuando hablamos de 7 en la Biblia estamos hablando de una totalidad, de algo perfecto, de algo que representa, que le está escribiendo a la iglesia. ¿Sí? Cuando decimos que le habla a las 7 iglesias, le está escribiendo a la iglesia universal, podríamos decir. Le está escribiendo a todos nosotros. Y esto es bueno, porque no le está escribiendo a una élite de líderes, no le está escribiendo a un grupo de teólogos o de estudiosos o de eruditos, que podríamos decir, bueno, esa persona yo no soy. No, le está escribiendo a la iglesia del Señor. Entonces todos, si sos cristiano, si recibiste a Jesús en tu vida, si sos parte de la iglesia, este mensaje es para todos nosotros. ¿Amén? Y lo que le va a decir son cosas tremendas. Le va a hablar de Jesús, de quién es Jesús. No puedo entrar ahí ahora. Pero sí me interesa cómo termina el versículo 5. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso quiero que en esta noche
sea tu pensamiento, y quiero que vos entiendas, para mí es fundamental que vos entiendas esto. Si vos me decís quién es Jesucristo, qué es lo más importante que yo te puedo decir de Jesucristo en esta noche, yo quiero que vos te lleves esto en tu corazón. Jesucristo es quien te amó y estuvo dispuesto a derramar su sangre para limpiarte de todos tus pecados. Eso lo hace único. Eso hace que nosotros tengamos que vivir toda una vida para adorarle y agradecerle solamente a Él. Porque nadie hizo eso por nosotros. Muchas veces nosotros decimos, a mí nadie me ama. A mí nadie me ama. Acá la Biblia dice que hay alguien que te amó tanto, que estuvo dispuesto a derramar su sangre por vos. Entonces ya está en vos si vas a creer esta palabra o no vas a creer. Está en vos si vas a tomar esta palabra o no la vas a tomar. Pero yo creo que es el mensaje, para mí lo más importante que podemos decir de Jesús en esta noche así con sencillez es, si yo tengo que pensar en Cristo, ¿yo qué pienso cuando pienso en Jesús? Pienso en alguien que estuvo dispuesto a morir por mí y de una forma atroz, sin que yo me lo merezca, sin saber Él si yo le iba a seguir o no. Él nos amó primero a nosotros. Él no vino a mí y me dijo, mira, si vos me vas a seguir a mí, yo voy a ir a morir en la cruz por vos. Él no hizo eso. Él murió, nos amó, murió, derramó su sangre, sin saber lo que nosotros íbamos a hacer después. Nos liberó del pecado, nos sanó de la marca del pecado. Y después nos da libertad que nosotros elijamos. Ese es Jesús. Por eso Jesús es único. Por eso no tenemos que nunca poner a nadie a la altura de Jesús. Nunca pongas a ningún ser humano a la altura de Jesús. Por más buena persona que sea, tu mamá, tu papá, tu hijo, son todas personas, pueden ser geniales. Pero el único que te amó y derramó su sangre por vos es el Señor. Y si vos no experimentaste esto, todavía nunca lo experimentaste, yo quiero que esta noche lo experimentes. Yo quiero que esta noche puedas venir a la fuente de la sangre de Jesús y decirle, Señor, yo quiero experimentar ese perdón. Es muy sencillo, hermanos. Es muy sencillo. Es decirle, Señor, yo creo en ti, creo en lo que hiciste en la cruz y yo quiero en esta noche experimentar esa purificación de mis pecados. Amén. Yo ya conté varias veces, pero como hay gente nueva le puedo contar. Yo era muy joven y íbamos siempre a la Plaza Cabral a predicar el Evangelio, acá a 2 cuadras. Y teníamos ese hábito con los jóvenes de salir a predicar el Evangelio, la gente que estaba en la plaza. Algunos nos rechazaban, era hace muchos años atrás, ¿no? Algunos recibían, pero nosotros siempre estábamos ahí predicando. Después de la reunión de jóvenes íbamos ahí a predicar. Y resulta ser que una noche, ya mucho más tarde, yo ya había terminado, yo estaba noviando acá con mi actual esposa, estaba noviando acá enfrente, y me estaba volviendo a mi casa. Y era tarde, era como las 12, yo estaba por ir para tomar el último colectivo, porque en esa época ustedes saben que no había celular. Bueno, ¿qué le iba a contar? No había nada. El colectivo se terminaba temprano y a veces me tuve que caminar lejísimo para ir a mi casa. Pero dice que sarna con gusto no pica, entonces, viste. El tema es que una noche yo me acuerdo bien que yo estaba pasando por la plaza y el Señor puso en mi corazón de hablarle a un chico que estaba sentado ahí. Y esto yo siempre lo cuento porque fue muy fuerte para mí. Yo eran las primeras veces que yo sentía eso fuerte dentro mío. Yo era bastante nuevo. Y era como que el Señor me decía, andá y hablarle a ese chico. Y yo era un joven, un adolescente, tenía mucha vergüenza. Y yo dije, Señor, pero si ya antes ya estuve acá predicando, ¿por qué? Ya hice mi parte, ya cumplí. Y el Señor me decía, no, que yo tenía que hablarle. Una cosa interna me decía que yo tenía que hablarle. Él estaba sentado ahí en la plaza, era diferente, pero estaba el murito. Y me acuerdo bien que fue una lucha que yo tenía tanta vergüenza de decir, este chico, ¿qué va a pensar si yo me acerco a él solo a la noche? Qué una locura, ¿no? Y me acuerdo bien que fui caminando y creo que llegué hasta más o menos la mitad entre pasando Irigoyen. Y cada paso se me hacía más pesado.
¿sí? Sentía como que cada paso mío era como que llevaba una mochila de plomo, ¿no? Y me daba cuenta que le estaba desobedeciendo al Espíritu Santo. Bueno, cuando ya no aguanté más, dije, bueno, está bien, Señor, voy a hacer, no sé ni qué voy a hacer, pero bueno, me di vuelta. Y me acuerdo bien que cuando me di vuelta fue como que me hubieran salido alas. Fue una experiencia tan fuerte con el Señor. Y volví y no sabía ni qué le iba a decir al chico, pero me acuerdo que me acerqué y le dije, mira, yo no te conozco, vos no me conoces, yo solamente quiero decirte que el Señor, que Dios te ama, le dije. Y fue tan fuerte eso, porque el chico empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo me sentía más incómodo todavía. Pero tenía un alivio, porque le había dicho lo que yo sentí de decirle a él. Y ustedes dicen, ¿qué más le dije? Nada más no le dije. Porque la verdad que no tenía nada para decirle, pero sentía decirle eso. Dios te ama. Y él me dice que él estaba ahí, cuando él se calmó, cuando él pudo parar de llorar. Él me dice, mira, me dice, yo estaba acá sentado, me dice. Yo estaba pensando, dice, en ir y tirarme del puente y terminar con mi vida. ¿Sabe por qué? Dice, porque yo pensaba que ya nadie me amaba. Y usted ahora viene y me dice que Dios me ama. Esa experiencia fue muy fuerte para mí, porque yo me di cuenta que esto es básicamente lo que nos ocurre. Todo lo que estamos buscando, en el fondo, es que alguien nos ame verdaderamente. Eso es todo. Hay una canción de los Beatles que dice, lo único que necesitas es amor. Y es verdad. Estoy en tantas cosas en desacuerdo con ellos, pero en eso estoy de acuerdo. Lo único que necesitamos es amor. Todo lo que nosotros hacemos, desde cuidarte físicamente para ser más atractivo, más atractiva, ponerte lindo, linda, tener éxito, tener desarrollo, ser una persona exitosa, todo eso nada más que un disfraz. Porque en el fondo, lo único que estamos buscando es alguien que nos ame verdaderamente. Y es tan tremendo cuando conoces a Jesús y te das cuenta que Jesús te ama más allá de todo eso. Que Jesús te ama en la condición que estés, seas rico, seas pobre, seas lindo o no tan lindo. Jesús te ama. Y esto parece tan simple, pero no es tan simple. Porque a veces la persona está tan dolorida, tan herida, su vida ha sido tan dura, que le cuesta aceptar el amor del Señor. Si vos sabés que es tremendo cuando vos le querés hablar a una persona que ha vivido cosas muy traumáticas. Por ejemplo, los sobrevivientes de la Shoah, los sobrevivientes del Holocausto. Cuando vos le querés hablar de un Dios de amor, es muy fuerte para ellos. ¿Qué Dios de amor usted me habla? Si toda mi familia yo vi morir ahí en el Holocausto. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, hay veces que las personas, gracias Cris, las personas han tenido situaciones tan tremendas que les cuesta recibir el amor del Señor. Pero dice la Biblia que no se quedó en eso, sino que nos amó, nos lavó con su sangre, y fíjense qué tremendo lo que va a decir, y esto sí que es wow. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si ya es difícil aceptar que Él nos ame y nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros, derramar su sangre por nosotros, creo que más difícil es aceptar que Él nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. Esta es una de las grandes carencias de la iglesia de hoy, la falta de identidad espiritual. La iglesia hoy día, cuando vos le preguntas a un hermano, ¿cuál es tu identidad en el Señor? ¿Quién sos en el Señor? En el mejor de los casos, la persona te dice, yo soy un hijo de Dios. Amén. Qué bueno. Qué bueno si tenés esa identidad, qué bueno si tenés esa claridad que sos un hijo de Dios. Amén. Ahí empezamos.
Pero en realidad hay mucho más. En realidad Dios te ve como un sacerdote real. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros vivir? ¿Por qué nos cuesta entender? ¿Y por qué nos cuesta experimentar lo que la palabra dice acerca de nosotros? Yo quiero que vos entiendas. Si la Biblia dice que vos sos un rey, papá mi rey, diría un amigo mío, papá mi rey. No, rey en el sentido bíblico del término. Sos una persona que tiene autoridad. Eso es un rey. Una persona que tiene autoridad en una esfera, en un ámbito, en un reino. Ahora, muchas veces nosotros como cristianos sentimos que no tenemos esa autoridad. Y muchas veces estamos viviendo la vida cristiana como si se tratara de, bueno, a ver si sobrevivo a la vida cristiana. O a ver si sobrevivo a la situación del país. O a ver si sobrevivo a los problemas que tengo. Pero eso no es como Dios nos ve. El Señor te ve como un rey. Es diferente, ¿no? Es diferente como nosotros nos vemos y como el Señor nos ve. Es tan distinto. Un rey juzga. Un rey le traían la situación y juzgaba. Y lo que él juzgaba era. Y nosotros tenemos esa autoridad de juzgar. La Biblia dice que un día nosotros vamos a juzgar a los ángeles. La Biblia dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Un día nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y la gente dice, pastor, no hay que juzgar. La gente agarra un versículo en la Biblia y hace una doctrina falsa sobre un versículo fuera de contexto. Lo que la Biblia dice es que no juzgues a tu hermano. ¿Por qué? Porque vos no estás en condición de juzgar al que está a la par tuya. Vos no puedes juzgar al que está a la par tuya. Vos tenés que juzgar al que está abajo tuyo. ¿Me está entendiendo? Entonces, un rey no juzga a otro rey. Un rey juzga a la gente que está bajo su reinado. Entonces vos tenés que pensar, por ejemplo, vos sos papá en tu casa. Si vos entendés tu función de rey, tenés que juzgar. Vos tenés que juzgar entre tus hijos. Tenés que juzgar situaciones. Vos no podés dejar que tu hijo haga cualquier cosa. Porque si no, no cumplís tu función de rey, de juzgar. Tu hijo te dice, papá, mirá, me saqué mal todas las notas, pero quiero ir de fin de semana de fiesta. Si vos le decís, andá nomás, hijo, tranquilo, ¿qué le estás diciendo? Sé un irresponsable y yo te doy un premio por serlo. Pero no querés traumarlo, ¿verdad? No lo traumes. Le vas a arruinar toda la vida nomás. Pero no lo traumes. Entonces, nosotros a veces no entendemos lo que esto significa. Claro que tenemos que juzgar. El tema es a quién podemos juzgar y a quién no podemos juzgar. Si vos entendés que vos sos un rey, ya sea desde tu hogar y en la esfera donde Dios te ponga, pon una persona que es director de escuela. ¿Juzga o no juzga? Claro. ¿Cómo no va a juzgar? Si él no juzga, sería un caos. Sería un caos si él no juzga. Un empresario, un comerciante, ¿juzga o no juzga? Tiene que hacerlo. Y si un empleado es bueno, lo premia. Y si un empleado es malo, lo castiga. ¿Y está mal eso? No, claro que no. Porque es la función de juez. Y el rey juzga. Es una función de gobierno. El sacerdote. ¿El sacerdote qué hacía? Enseñaba la palabra, intercedía, recibía las ofrendas, ofrecía el incienso, hacía muchas cosas. Tenía una función de sacerdote. Dice la Biblia que nosotros somos sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos entendés tu identidad y vivís como sacerdote, la gente va a venir a vos a pedirte dirección de Dios. Y esa es la experiencia de muchos de ustedes. ¿O no?
¿Cuántas veces el hermano viene y dice, pastor, ¿sabes lo que me está pasando? En la oficina la gente viene y me pregunta a mí. Es por la unción sacerdotal. Es porque tenés una unción de sacerdote. Tenés una unción dada por Dios para guiar a la gente en darle dirección a las personas, siempre encaminándolos hacia el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros vernos así y experimentar esto? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros vernos como reyes? ¿Por qué nos cuesta tanto sentir la autoridad del Señor para juzgar situaciones? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que si una persona viene y nosotros juzgamos, Dios va a obrar? Porque eso es el Evangelio, hermano. El Evangelio es eso, que venga una persona oprimida a vos, que venga una persona oprimida, que venga y te diga, mira, mi vida está destruida, estoy oprimido, estoy en la miseria, mi hogar se está destruyendo, pasa esto y aquello. Y que vos puedas orar por esa persona y decir, Señor, yo libero a este hombre. Y yo juzgo, yo como siervo tuyo juzgo, y yo ato todo lo que está operando en este hombre y yo lo mando a las prisiones, a lo que está oprimiendo a esta persona, y yo desato a este hombre. Eso es el Evangelio. Es liberar a los cautivos, es abrir la cárcel a los que están presos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién podía hacer eso? Decime, ¿quién podía liberar a un cautivo, liberar a un prisionero? ¿Quién daba la orden para que eso ocurra? El rey, querido. El rey es el que hace eso. Y el tema es que lo que tremenda esta palabra es que dice que nosotros como iglesia somos reyes y sacerdotes del Señor. Yo sé que cuesta asumirlo. ¿Por qué cuesta? Te voy a explicar algo. Nosotros tenemos la mente, tenemos las emociones, tenemos la voluntad. Eso está en el alma. La mayoría del tiempo nosotros vivimos en el nivel del alma. Yo te voy a explicar cómo es el nivel del alma y vos vas a decir, ese soy yo. ¿Cómo es el alma? Te voy a explicar, si vos vivís en el nivel del alma, vos vivís en el nivel de la mente. ¿Cómo es eso? Todo el tiempo te pasás sopesando qué te conviene hacer. ¿Hago o no hago? ¿Hago o no hago? Porque estás en el nivel de la mente. La mente es eso. La mente es totalmente, todo el tiempo está, esto te conviene, esto no te conviene, esto puede ser. Estás en el nivel de la mente. Las emociones, bueno, ahí ya estamos más complicados. Porque las emociones ni siquiera tenés control. Un día estás bien y el sol te parece hermoso a vos. Y un día estás mal y nadie te puede levantar el ánimo. ¿Es o no? Y es impresionante cómo las emociones afectan nuestro estilo de vida, nuestras decisiones. Y por eso a veces le decimos a la persona, mira, tomate la pastillita porque tu emoción te está pateando en contra. ¿Sí? Y la persona le pone toda la gana, pero la emoción está tan bajo, está tan deprimida, la persona que siempre va a mirar todo, siempre va a ver el lado oscuro de la luna, nunca va a ver el lado lindo. Y esto dice la palabra, hermano, no dice que el espíritu alegre va a soportar la enfermedad, pero el de espíritu triste, ¿quién podrá ayudarlo? ¿Sí? Cuando vos encontrás una persona que está bajoneada, deprimida, qué difícil es sostenerla. Porque esa persona está como entregándose a la muerte. Como dicen la persona, se quería morir ya. Se dejó morir la persona. Estaba tan mal que se dejó morir. Hay gente que no muere porque no quiere morir nomás. Porque tendría todas las razones para morir. Porque su cuerpo dice que tendría que morir. Pero está tan entusiasmada en seguir viva que no se muere. Y hay gente que está bien, pero está muriéndose. Porque está eligiendo morir. Pero eso es el alma. Eso es el alma. Nosotros no fuimos llamados a vivir al nivel del alma. Nosotros fuimos llamados a vivir al nivel del espíritu. Y es muy distinto.
En el Señor no existen un día sí y un día no. Cuando uno aprende a vivir en el Espíritu, lo que uno aprende es a caminar con el Señor. Y en lugar de estar todo el tiempo afligiéndote de que si hago o si no hago, le pregunto al Señor y espero en el Señor. Y cuando el Señor te dice lo que hay que hacer, haces eso. Punto. ¿Qué va a pasar? Va a prosperar. Porque el Señor te dijo que lo hagas. ¿Me está entendiendo usted? Usted puede pasarse la vida entera como creyente viviendo al nivel del alma. Yo no digo que hay que dejar de usar la mente, el sentido común. Yo no digo que le vas a preguntar al Señor todos los días qué camisa me voy a poner, porque sería entrar en un misticismo estúpido, ¿no? Un misticismo ridículo, infantil, de que, bueno, no salgo a la calle si el Señor no me dice, no me fui a trabajar porque el Señor me dice. No funciona así. Mi papá tenía un empleado que le decía, no, ayer no vine, jefe, dice, porque el Señor me dijo que no venga al trabajo. Ay, Jesús, duró poco. Entonces, justo mi papá no era cristiano todavía, así que peor. El tema es que fuimos llamados a vivir a nivel del Espíritu. ¿Sí? El tema es que vivir a nivel del Espíritu cuesta. Porque para que el Espíritu gobierne nuestra vida, el alma tiene que morir. Esa es la verdad. O sea, esta lucha es entre el alma y el Espíritu. Es así, continua. ¿Vos le das lugar al alma o al Espíritu? Y yo te voy a dar una sola cosa, te voy a decir esta noche, de cómo matamos el alma. Que para mí es como una de las cosas fundamentales, ¿no? Hay en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, justamente el mismo autor, dice que Dios está buscando un tipo de persona. Dice que estas personas son adoradores, que la adoran en espíritu y en verdad. Y realmente cuando dice que Dios está buscando eso, es porque no es fácil de encontrar. ¿Sí? Entonces el Señor no está buscando apóstoles, el Señor no está buscando profetas, el Señor no está buscando pastores ni maestros. Esencialmente el Señor está buscando adoradores. Y esto realmente es difícil de encontrar. Te voy a explicar por qué. Un adorador es alguien que está dispuesto a morir a su alma para adorar al Señor. De todas las actividades espirituales que nosotros podemos hacer, por ejemplo, estudiar la palabra, meditar la palabra, interceder, orar, en todas esas cosas puede estar involucrado nuestro ego. O sea, yo puedo incluso estudiar la palabra por mi ego, para que la gente diga, uy, ¿cuánto sabe el pastor? Qué tremendo, cómo sabe el pastor. Y estoy estudiando la palabra, pero mi ego está metido ahí. ¿Sí? Yo puedo estar orando y mi ego puede estar metido ahí porque estoy orando de una forma egoísta, donde lo que estoy queriendo es que Dios venga a solucionarme la vida para que yo esté bien, para que yo me sienta bien y para que yo y yo nomás. Todas estas cosas, ¿sabes lo que hacen? Fortalecen tu alma. La religión, si vos no entendés lo que es la vida espiritual en Cristo, si vos no lo entendés, el hecho de ser creyente puede levantar tu ego a un nivel tan alto que nadie puede ayudarte. Porque el ego del creyente es el ego más disfrazado que existe. Se disfraza de piedad, se disfraza de estudio bíblico, se disfraza de oración, pero en realidad es un superego. Es un superego, es una supervoluntad que está diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera en definitiva. Y hasta tengo argumentos bíblicos para hacer lo que yo quiera. ¿Me está entendiendo? El camino del Espíritu es opuesto.
El camino del Espíritu es que nuestro yo decrezca para que la vida de Cristo crezca en nosotros. Amén. Ahora, la adoración, ¿qué es? La adoración es cuando vos te desenfocás de tu ego y mirás al Señor. Y eso es tremendamente difícil de hacer. Si no lo practicás, yo te animo a que lo hagas. Andá, encerrate en un lugar en tu casa, en un lugar privado, y arrodillate y ponete a adorar al Señor y decirle: Señor, yo te adoro, Señor, yo te amo, vengo a rendirme a ti. Y pasate un rato sin pedir nada. Pasate un rato solamente enfocado en Él. Y vas a ver qué difícil que es. Porque enseguida van a venir a tu mente los pensamientos. Bueno, pero ¿qué estoy haciendo acá si no tengo para pagar la luz? ¿Qué estoy haciendo acá si tengo tanto para estudiar? ¿Qué estoy haciendo acá si mi trabajo, mi negocio? O sea, tu ego, tu alma, te va a hacer otra vez enfocarte en vos. Y cuando te diste cuenta, estás ahí arrodillado, pero ya no estás pensando en el Señor, estás pensando en vos otra vez. Porque tu alma se resiste a la adoración. El ego humano no quiere adorar, porque si vos adorás, tu ego se debilita, tu ego muere. Por eso dice la Biblia que el Señor está buscando adoradores. Cuando el Señor encuentra un adorador en espíritu y en verdad, el Señor encuentra la plataforma para hacer cualquier cosa. ¿Me está entendiendo? Un adorador que sabe 3 versículos de la Biblia es una herramienta mucho más poderosa que un hombre que está en el alma y que sabe toda la Biblia de memoria. Porque es un adorador, está en el Espíritu. Y como está en el Espíritu, el Señor puede hacer cualquier cosa con él. Un adorador que no tiene idea de los negocios, para Dios es fácil prosperarlo. ¿Por qué? Porque su alma está tan quebrada que Dios sabe que lo que le confía, ese hombre va a hacer lo que Dios le pida que haga. Porque ya su alma ya perdió el primer lugar en su vida. No es que el alma va a dejar de existir. Mientras estemos en la tierra, tus emociones van a seguir estando, tu intelecto va a seguir estando, tu voluntad va a seguir estando. Pero están gobernadas por el Espíritu. Y eso hace toda la diferencia. Por eso es que Abraham fue Abraham. Acordate siempre. Abraham era como nosotros. Estaba lleno de miedos, lleno de ignorancias. Era como nosotros. Por eso es lindo que Él sea nuestro Padre espiritual, porque era como nosotros. Pero ¿qué dice? Que cada lugar que iba, levantaba un altar. Él era un adorador. Un altar es un lugar donde vos vas y matás algo y lo haces solamente por amor al Señor. Imagínate, estar en el desierto viajando como él iba viajando y de golpe llegaba a un lugar y ¿qué hacía? Agarraba un animal, ¡pum!, y lo ofrecía en sacrificio, en adoración al Señor. Lo ofrecía en sacrificio, lo quemaba para Dios. Adoraba. Eso es adorar, es morir, hacer morir algo en vos para que el Señor sea glorificado. Esto es lo que más nos cuesta a nosotros. Esto es lo que más Satanás va a intentar que vos no hagas. Porque si vos sos un adorador, cuando vos estás adorando, cuando vos te estás vaciando de vos mismo y diciendo: Señor, yo aparto esta media hora donde no voy a pensar en mí, sino que voy a pensar en vos, te voy a dar la gloria a vos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Primero, el Espíritu Santo empieza a obrar en un niveles tan profundos en tu vida que vas a tener experiencias con Dios que nunca tuviste. ¿Sí? Vas a tener experiencias con Dios tremendas porque vos le estás dando todo el espacio al Señor. Nuestro peor enemigo es nuestro ego. Nuestro peor enemigo no es Satán, es nuestro ego. Una vez que vos tenés el ego sometido al Espíritu, el Satán no tiene nada que hacer con vos.
Porque Satán viene y dice, ¿qué va a hacer con vos si no hay dónde agarrarse? Como Jesús. ¿Te acordás de Jesús? Jesús va ahí en el desierto. Viene Satán y le dice, mirá, si vos sos el Hijo de Dios, Jesús estaba con hambre, 40 días de ayuno, que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y 3 veces el enemigo le tienta. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no dice, mira, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. No, escrito está. O sea, que en otras palabras, dejaba que la palabra fluya nomás, tomaba la palabra y usaba la palabra guiado por el Espíritu, y el enemigo tuvo que dejarlo. Y vos fíjate qué tremendo, porque si él hubiera hecho otra cosa, nosotros hubiéramos dicho, bueno, eso hizo él porque era Jesús. Pero lo único que hizo fue usar la palabra como una espada y el enemigo tuvo que huir. El enemigo tuvo que dejarlo. Y eso podemos hacer nosotros, cualquiera de nosotros, si estamos en el Espíritu como él estaba. ¿Amén? No es algo exclusivo de él. Lo que nos mostró es un modelo de trabajo de que puede decir, bueno, ¿cómo enfrento al enemigo? Con la palabra. El enemigo viene a tu vida con algo y si vos estás en el Espíritu, con la palabra vos le contestás. ¿Sí? El enemigo viene con una tentación a tu vida y vos con la palabra podés contestarle. Jesús es nuestro modelo y el máximo nivel fue cuando fue a la cruz. ¿Sí? Fue a la cruz a morir, a ofrecerse. Fue a ofrecerse. Fue a despojarse por amor a nosotros. Se ofreció. Pero ese ofrecimiento, ese nivel de ofrecimiento, fue un proceso de toda su vida. Vos de chico ya lo ves como él, siempre estaba en esto, de ofrecerse, ofrecerse. Su vida fue una vida de oferta, de entrega. Ya el hecho de venir a la tierra y dejar todo, los privilegios, por amor a nosotros, fue amor, fue adoración. Y yo quiero decirte, querido, querida, que en este tiempo, el Señor está restaurando este entendimiento. ¿Sí? Este es el tiempo donde el Señor está restaurando la adoración en su pueblo. Y no me refiero a la música. La música está todo bien, pero la música no es la adoración. La adoración es una forma de vida. ¿Sí? Es una forma de vida donde yo me acostumbro, yo me disciplino mi alma para rendirle culto al Señor a pesar de mi alma. Yo me autodisciplino, yo me entreno, yo le entreno a mi alma. Acuérdate siempre cómo David le entrenaba a su alma, ¿eh? Alma mía, alaba al Señor. Él le hablaba, alma mía, alaba al Señor. No te aflijas, alaba al Señor. Él le daba órdenes a su alma. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Pero en este tiempo, el Señor está restaurando la adoración, porque el Señor está restaurando la identidad de su iglesia. Este es el tiempo donde van a venir personas, yo te quiero decir esto, te lo digo proféticamente, van a venir personas nuevas, hermano, van a venir personas nuevas que no saben 2 versículos de la Biblia y van a tener tremendas experiencias con Dios. ¿Sí? Porque son los últimos tiempos. Y va a haber gente vieja de años en la iglesia que va a estar como embalsamada y como que Dios, ¿dónde está Dios? No, que no veo a Dios. Pero es por esto, querido. Es por esto. Es porque Jesús dijo que en los últimos tiempos va a ser como esos que fueron a la cosecha y otros que estuvieron todo el día trabajando y otros que trabajaron la última hora y el Señor le pagó a todo lo mismo, dice. Y realmente es así. Este tiempo el Señor está levantando sus últimos servidores para estos últimos años antes de su regreso. Y va a venir gente que nos va a sorprender. Va a venir gente muy sencilla que le va a creer al Señor. Y vamos a ver cómo el Señor los levanta y cómo el Señor los usa. Y cuando vos le preguntes, decís, ¿cuál fue el tema? ¿Dónde estudiaste tantos años? No estudié nunca nada. Y no estoy hablando en contra del estudio. Imagínate que estábamos recién agradeciendo por la gente que estudia. No estoy diciendo eso.
Lo que estoy diciéndote es, no pongamos el carro delante del caballo. ¿Sí? Si vos querés que el carro funcione, pon el caballo en primer lugar. Y el caballo, que para que esto funcione, es la adoración y es el espíritu. Todo lo demás viene después. Cuando vos te despojás, cuando vos adorás, cuando vos te rendís, el Señor viene, el Señor te habla, el Señor te toca, el Señor te direcciona. Yo una de las cosas que tengo certeza, hermanos, tengo certeza es que cuando yo adoro a Dios, a mí el tiempo me va a alcanzar para todo. Y así funciona. La gente que no adora nunca le alcanza el tiempo. Nunca tiene tiempo. Siempre están, no me alcanza el tiempo. La gente que adora, Dios se encarga de acomodar tantas cosas para que el tiempo le alcance y aún para que disfrute de tantas cosas. Otra cosa que la gente que adora, te das cuenta en la palabra también, la gente que adora no tiene que estar haciendo todo el tiempo. Cuando vos tenés que estar haciendo todo vos todo el tiempo, es porque no estás adorando. Porque cuando vos adorás, hay muchas batallas que el Señor la pelea por vos. Y muchas cosas que el Señor las conquista por vos. Y vos haces una parte, pero hay cosas que vos no podés hacer y el Señor las hace por vos. A mí esto a veces ya me da miedo, ¿no? Porque siempre estos últimos años yo experimentaba esto, ¿no? Que yo sabía que mientras yo parecía que no tenía nada delante, una oportunidad, yo sabía que Dios estaba creando esa oportunidad en un lugar. Fue como una convicción, como una iluminación de parte de Dios, ¿sí? Como decir, mira, quédate tranquilo, que mientras vos no ves ni una puerta, alguien la está construyendo para vos. Y eso ha sido estos años. Eso ha sido estos años, realmente. ¿Sí? Las puertas de ministerio, de oportunidades, de viajes, todo ha sido siempre algo que el Señor armó como Él quiso, sin que yo tenga mucha intervención ahí en el comienzo. Pero a veces me pasa ahora, en este tiempo me pasa, que en el mismo día que estoy pensando en eso, el mismo día que estoy pensando en un lugar, en una ciudad, en un pueblo, me agarra la carga, en el mismo día recibo algún mensaje de algún lugar diciéndome, pastor, y es de ese lugar donde yo estaba orando. ¿Y esto qué es lo que yo me doy cuenta? Que hay una aceleración en las cosas del Señor. Hay una aceleración. O sea que el que se mete en el Espíritu, el que entra en el Espíritu, va a ver cosas rápido, va a haber cosas aceleradas. Porque el tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Ha sido tanto el avance de las tinieblas, ha sido tanto el avance del mal en tantas áreas, que el Señor nos necesita a nosotros ahí, ungidos, alertas, llenos de Él, con dirección de Él. Necesita sacerdotes y reyes. Y esos son ustedes, mis hermanos. Yo quiero que vos entiendas que vos sos eso para el Señor. Pero yo te animo a que empieces, si no lo haces, adorando al Señor. Hay mucho más, ¿no es cierto? Hay mucho más para equiparte, pero empezá ahí. Empezá ahí. Tomate unos minutos y despojate de vos y decís, Señor, voy a tomarme 10 minutos en que no te voy a pedir nada. 10 minutos que solamente te voy a agradecer, te voy a adorar, te voy a reconocer, me voy a entregar incondicionalmente sin pedirte nada. Haz la prueba. Te va a costar. Te digo que te va a costar. Porque estamos tan enfocados en nosotros mismos que pensamos que Dios tiene que estar a nuestro servicio. Y ese es el gran problema. Es al revés. Nosotros tenemos que estar al servicio de Él.